Nunca pensé que cuidar a una amiga enferma terminaría siendo la excusa perfecta para que me robaran mi hogar. Volví una tarde de abril, con el alma cansada pero tranquila. Había pasado 2 semanas cuidando a Sofía, una amiga del alma que enfrentaba su último tratamiento. Me recibió el viento seco, la calle vacía y mis cosas en bolsas de basura, alineadas como si fueran despojos frente a la casa que compartí 40 años con mi difunto esposo. Esa casa que tenía todavía el número que él había clavado en la puerta con manos temblorosas y amorosas. Y las puertas estaban cerradas. Han cambiado las cerraduras de las puertas. Toqué, golpeé, nada. La cortina del cuarto de huéspedes se movió apenas. Vi a Isla, la esposa de mi hijo, cruzarse de brazos y desaparecer del marco. Adrián no apareció. No salieron. Nadie abrió. Me temblaban las manos. Me apoyé en el buzón, como si eso pudiera sostener el peso de lo que estaba entendiendo. Mi vecina, Laura, cruzó la calle en bata de casa y pantuflas. Sin decir palabra, me envolvió con una manta vieja, mi manta, la de la sala, y me llevó adentro como si fuera una niña perdida. «Te estaba esperando», murmuró. Yo, por un segundo, me dejé cuidar. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionas cuando tu propia sangre te expulsa? ¿Cómo se entiende que la mujer por la que diste todo lo que tenías, hasta tu privacidad, hasta tu rutina, hasta tus domingos de té, ahora decida que sos un estorbo? Porque eso era para Isla, un mueble viejo, una molestia, una sombra que ya no le servía. Había señales, claro, no soy ingenua, pero nunca pensé que llegaríamos a esto. Laura puso a calentar agua para la manzanilla. Yo solo miraba mis cosas, esparcidas en su sala, frascos etiquetados con mi letra, mi relicario con la foto de Hugo, los manteles que bordé con mi madre. Objetos que no deberían estar en bolsas de basura, objetos que contaban mi historia. Y en ese silencio denso, Laura me entregó una grabación, un audio que le mandó su nieta por error. Isla, en una conversación con alguien, su madre quizás, decía: «Una vez que la vieja se vaya, la casa es nuestra. Es cuestión de semanas». Ella ni se entera de lo que firma. El té se me enfrió en las manos. No lloré, no grité. Solo dejé que la frase se asentara en mi pecho como un ladrillo frío. La vieja, así me llamaba. Guardé el audio en mi teléfono, tomé un sorbo de té, alisé el borde del mantel con la yema del dedo y supe que mi silencio esa noche se había acabado. No volví a tocar la puerta, no pedí explicaciones. Solo llamé a mi abogada antigua y al banco, porque si bien me habían echado de mi casa, no sabían que la cuenta conjunta donde se pagaba la hipoteca todavía tenía mi nombre. No sabían que, a la vieja, también sabía jugar al ajedrez y que nunca movía una pieza sin pensar 3 jugadas adelante. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Me fui a dormir con Laura en su sofá, la manta hasta el cuello y la grabación en el corazón. No estaba sola y, aunque me habían dejado sin hogar, no me habían dejado sin dignidad. Fui enfermera durante más de 30 años, enfermera jefa en el Hospital de la Costa en Valencia, donde conocía cada pasillo como la palma de mi mano y cada paciente como si fuera de la familia. Y no lo digo por vanidad, lo digo porque durante décadas la gente me llamaba por mi nombre, con respeto, no con desprecio. Me consultaban doctores, me confiaban madres primerizas, me buscaban colegas para resolver lo que nadie podía. Elisa tiene mano firme y corazón blando, decían. Y sí, así era. Mi uniforme colgaba impecable cada noche, mis frascos de remedios estaban etiquetados con precisión. Mi reloj de enfermera lo conservo aún, aunque la correa ya no aguante tanto pulso. Conocí a Hugo en una sala de emergencias. Él había traído a su padre con una neumonía complicada y yo ya sabía que un hombre que cuida a su padre con tanta devoción no podía ser cualquier cosa. Me ofreció café una noche después de su guardia y no dejamos de hablarnos desde entonces. La casa la compramos poco después. Era sencilla, de esas con jardín frontal y persianas verdes, pero la levantamos con amor. Hugo puso las estanterías, yo las cortinas. Cada pared tiene una historia. El rosal del fondo lo plantó él el día que supimos que esperábamos a Adrián y cuando él murió, yo seguí regando ese rosal como si me hablara. Éramos una familia de esfuerzo, nada nos cayó del cielo.
No hubo herencias ni atajos. Yo hacía guardias dobles para pagarle el colegio a Adrián y Hugo reparaba calderas ajenas para que la nuestra pudiera mantenerse caliente en invierno. Y cuando Adrián se casó con Isla, yo estaba feliz, de verdad. Pensé que estaba formando su propio nido. Incluso les ofrecí vivir con nosotros temporalmente cuando él perdió su trabajo. Unos meses, mamá, me dijo, en lo que nos acomodamos. Eso fue hace 3 años. Al principio, Isla era amable. Hacía comentarios simpáticos, me traía té, se reía de mis historias de hospital. Pero poco a poco, su tono cambió, su risa se volvió tensa, como si todo lo que yo dijera fuera una anécdota vergonzosa. Y Adrián, mi Adrián, comenzó a desaparecer dentro de su propio matrimonio, como si ser hijo y esposo fueran incompatibles. Aún así, yo me decía, es la vida, las cosas cambian, hay que dar espacio. Pero, ¿qué clase de espacio deja afuera a una madre que dio la vida por esa casa? A veces me siento en silencio recordando mi sala llena de risas, las noches de Navidad con guirnaldas hechas a mano, los cumpleaños donde el pastel era receta de mi madre. Y ahora, esa misma casa donde una vez fui el corazón, ya no tiene lugar para mí. Pero no me arrepiento de haber amado, no me arrepiento de haber trabajado ni de haber sacrificado, porque cada cosa que hice, la hice con intención. Y si algo me enseñaron los años como enfermera, es que hasta la herida más fea puede cerrarse con paciencia y con una buena dosis de verdad. Y la verdad, esa noche, comenzaba a abrirse paso. Porque puede que ya no sea la Elisa que corría por los pasillos del hospital, pero todavía soy la mujer que no se quiebra ni por una cerradura ni por una nuera. Cuando Hugo murió, algo en mí también se apagó. No fue de golpe, fue ese tipo de tristeza que entra de puntillas, se sienta en la sala y no se va. Pasé los primeros meses fingiendo rutina. Hacía el café en su taza favorita, regaba el jardín como si él me mirara desde la ventana. Pero las noches, las noches. Nadie me preparó para esa clase de silencio. Fue entonces cuando Adrián e Isla se mudaron. La casa, dijeron, les parecía el mejor lugar para reacomodarse mientras él encontraba trabajo y ella lanzaba su proyecto empresarial. Al principio me alegré, tener compañía, escuchar ruido, sentir que la vida volvía a circular por esas paredes. Pero la alegría se volvió ruido y el ruido, incomodidad. No fue inmediato. Isla tenía una forma sutil de ocupar los espacios. Un día redecoró el comedor para que se viera más moderno, otro cambió las fotos del pasillo. Adrián no se ve bien en esa foto, suegra, ¿te importa si la saco? Y yo, deseando armonía, decía que sí, que adelante, que no importaba. Pero claro que importaba. Un día noté que mi reloj de pared, ese que Hugo me regaló cuando cumplimos 25 años, había desaparecido. Estaba guardado en una caja, reemplazado por un marco con una frase motivacional en cursiva, hogar dulce hogar, decía. Pero ese ya no era mi hogar, era una casa ajena donde yo dormía en un rincón y caminaba en puntillas. Isla comenzó a hacer los menús de la semana. Compraba productos más saludables, me decía. Mis galletas de mantequilla desaparecieron de la alacena, mis tés relegados al último estante. Y mi voz se volvió susurro. Adrián, mientras tanto, andaba siempre cansado, siempre con prisa. Luego hablamos, mamá. Y yo me quedaba con la mitad de las frases colgando en el aire. A veces los escuchaba discutir en su cuarto, voces apagadas que subían de tono, ¿tu madre no ayuda? Se mete en todo, nos retrasa. Y yo, sentada en la cocina, giraba mi anillo de bodas como si eso pudiera traerme de vuelta la paz. Laura me lo advirtió una tarde, Isla no quiere compartir ese techo, Elisa. Te está empujando y ni siquiera te das cuenta. Pero sí me daba cuenta, solo que no quería admitirlo, porque cuando una ha vivido toda su vida siendo el pilar, el sostén, cuesta aceptar que ahora la tratan como un peso. Empecé a hablar menos, a encerrarme más en mi habitación. Mis pasos se hicieron más lentos, mis decisiones más cautelosas. A veces me preguntaba, ¿seré yo? ¿Estaré exagerando? Isla decía que repetía las cosas, que confundía fechas, que no recordaba bien. Y una parte de mí, por pequeña que fuera, comenzó a dudar de sí misma. Hasta que una noche, al servirme una taza de manzanilla,
Me di cuenta de que había empezado a etiquetar mis propias cosas, té de Elisa, azúcar de Elisa, como si ya no me pertenecieran los objetos que compré, que ordené, que usé por décadas. Como si yo misma necesitara permiso para existir. La soledad no siempre es estar sola. A veces es estar rodeada de gente y sentir que sobras, sentir que estorbas. Y esa, queridas, es una de las formas más crueles de abandono. Pero no me fui. Aún no. Porque incluso en la oscuridad conservaba una chispa, una pregunta que me hacía todas las noches antes de dormir: ¿hasta cuándo vas a dejar que te borren? Y esa pregunta empezó a arder como fósforo bajo la piel. Las señales estaban ahí, siempre lo están. Solo que una, por amor, por costumbre, por miedo, decide no verlas. Todo comenzó con pequeñas omisiones. Un día me enteré por Laura que hubo una cena con amigos de Adrián. ¿Y tú no estuviste, Elisa?, me preguntó con el ceño fruncido. Yo me encogí de hombros. Isla dijo que era solo para jóvenes. Otra vez, una vecina comentó lo bonita que lucía la casa decorada para Halloween. Me quedé helada, no sabía que habían decorado. Salí esa tarde y vi calabazas en el porche, luces naranjas, telarañas falsas. Y ni una sola palabra me habían dicho. Y luego vino lo más sutil pero más cruel, la siembra de dudas. Isla empezaba frases con un ¿estás segura, Elisa? Eso no fue así, creo que lo confundiste. Una vez, juré que había dejado la correspondencia en la mesa. Horas después, ella la encontró en el garaje. Tal vez ibas distraída, suegra. Otras veces, se reía con Adrián de algo que supuestamente yo había dicho mal, cosas pequeñas, como fechas de cumpleaños, títulos de películas, detalles del pasado. Y frente a terceros, con voz dulce, soltaba: Elisa tiene lapsos de memoria últimamente, pero es normal a su edad, ¿no? Esa frase, repetida como un mantra, fue calando hondo. Me empezó a hacer dudar de mí misma. ¿Lo dije así? ¿Lo entendí mal? ¿Estoy perdiendo lucidez? Yo, que fui enfermera jefa, que organizaba turnos y dosis con la precisión de un reloj suizo. Yo, que leía 2 libros al mes y todavía podía recitar las capitales del mundo. Pero el gaslighting, esa forma elegante de volver loca a una mujer cuerda, no siempre viene con gritos. A veces viene con una sonrisa y un té servido. Isla era experta en eso. Y Adrián, mi hijo, se convertía en espectador silencioso. Cuando ella me corregía, él no intervenía. Cuando ella me excluía, él no preguntaba por qué. Como si hubiese aceptado una versión de mí que no existía. La gota que rebalsó el vaso fue en la reunión de fin de año. Invitaron a varios amigos y yo ayudé a preparar la comida durante 2 días. El día del evento, me pidieron que sirviera las copas y me mantuviera discreta: así no te estresas, suegra. Vale. Me sentí como una empleada doméstica. Me senté al final de la mesa, junto al perchero, mientras brindaban por una nueva etapa en la vida de la casa, etapa que evidentemente no me incluía. Al terminar, recogí mi taza de manzanilla, la misma de cada noche, y subí las escaleras con el corazón hecho un puño. Me senté en mi cama y comencé a doblar la manta que Hugo usaba para sus siestas, mi talismán, ese pedazo de tela que aún guardaba su aroma. Y me pregunté, ¿será que si me borro lo suficiente, dejarán de mirarme como un error? Pero en el fondo lo sabía, no era que me veían como un error, me veían como un obstáculo. Y los obstáculos, en su mundo, se remueven despacito, con sonrisas falsas, hasta que un día abrís la puerta y ya no hay cerradura que te reconozca. Fue después de una de esas semanas largas. Adrián llegaba tarde del trabajo, Isla decía estar desbordada con su nuevo emprendimiento y yo cocinaba, limpiaba y cuidaba del nieto como si no hubiera cumplido ya mis deberes décadas atrás. Esa tarde, Isla se acercó con su tono más amable. Suegrita, tengo un favor chiquito, casi nada. Es un formulario para una deducción fiscal de la casa. Si lo firmamos las 3 partes, nos ahorramos un buen dinero en impuestos. Yo estaba batiendo un bizcocho de naranja, uno de esos que Hugo adoraba. La cocina olía a infancia, a hogar. Ella puso los papeles junto a la mezcla y me entregó una pluma. Es para ayudarnos a todos, dijo sonriendo.
Y así tú no tienes que preocuparte por esas cuentas tan engorrosas. Miré el documento. Letra pequeña, lenguaje legal. Pero me dijo que ya lo habían revisado, que era un trámite común, que no valía la pena estresarse con detalles. Y yo, como tantas veces, confié. Firmé sin leer, con las manos aún manchadas de harina. Ese fue el día que, sin saberlo, cedí el poder notarial. Ese fue el momento en que dejé de ser dueña, legalmente, de la casa que Hugo y yo habíamos construido con cada centavo, cada turno extra, cada esperanza. Lo supe meses después, claro. Pero ese día volví a la cocina y seguí batiendo. El horno ya estaba caliente, el bizcocho creció parejito. Isla incluso comió 2 rebanadas y me dijo que estaba mejor que el del año pasado. Ironías de la vida, el día que más perdí, también fue el día que recibí uno de los pocos cumplidos sinceros de Isla. Adrián no dijo nada, no me advirtió. Quizá tampoco entendía lo que había firmado yo, o quizás no quiso entender, porque a veces el amor de un hijo no es ciego, es cobarde. No mencioné la firma de nuevo. Guardé una copia del documento en mi baúl de lino, el mismo donde están los certificados de nacimiento, el título de enfermera, las cartas de amor de Hugo. Ahí quedó, entre recuerdos de orgullo y ahora, de ingenuidad. Por la noche, al acomodar mi cama, me encontré doblando el mismo rincón de la manta una y otra vez, como si eso pudiera detener lo que ya había cedido. Mi abogada, años después, me dijo que ese documento era tan claro como cruel, un traspaso silencioso disfrazado de ayuda. No había necesidad de tanta trampa, bastaba con pedirme las cosas de frente. Pero claro, eso habría implicado reconocer que lo que hacía no era noble, era usurpar. ¿Y qué otra opción tenía yo ese día? ¿Negarme a firmar y que me llamaran desconfiada? ¿O peor, loca? Isla ya venía insinuando que yo tenía lapsos de memoria. ¿Imaginas cómo habrían reaccionado si me ponía firme? Me habrían acusado de no entender lo que leía, de no querer colaborar. Así que firmé, confié y perdí. Pero ese día también aprendí algo, no todo lo que huele a hogar es seguro. A veces, hasta el bizcocho más dulce puede esconder veneno. Y mientras Isla sonreía y Adrián callaba, yo empecé a guardar cada documento que encontraba, a hacer copias, a tomar nota. No me iban a volver a agarrar dormida, porque una cosa es ser confiada y otra, muy distinta, es ser tonta 2 veces. La verdad no siempre llega en forma de confrontación. A veces se desliza suave, como un susurro robado que cambia todo. Fue Laura quien me lo mostró una tarde cualquiera, mientras tomábamos manzanilla en su cocina. Mi nieta me mandó esto por error, dijo, poniéndome su celular frente a mí. Pensé que tenías que escucharlo. Era un audio, apenas 10 segundos, suficientes para quebrar años de ilusiones. Una vez que la vieja se vaya, la casa es nuestra. Es cuestión de semanas. Ella ni se entera de lo que firma. La voz era inconfundible, Isla. Mi corazón se detuvo un instante, como si el mundo se volviera de cristal y alguien dejara caer una piedra en el centro. La vieja. Ella ni se entera. Eso pensaban de mí, eso decían cuando creían que no los escuchaban. Me quedé en silencio. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo una respiración profunda, como las que tomaba antes de entrar a una cirugía complicada en mis años de enfermera. Rebobiné el audio. Lo escuché otra vez y luego otra, hasta que cada sílaba se grabó en mi memoria como fuego sobre piel. Laura me miraba con una mezcla de ternura y furia. No estás loca, Elisa. Nunca lo estuviste. Te están gaslighteando y encima te lo celebran a escondidas. Asentí en silencio. Lo sabía, claro, lo presentía desde hace meses, pero escucharlo, eso es otra cosa. Ponerle sonido a la traición te deja sin aliento. Es como si todas las piezas del rompecabezas cayeran de golpe y lo que ves no es solo feo, es cruel. Pensé en las veces que Isla me corrigió frente a otros, en cómo Adrián miraba al suelo cuando yo hablaba, en las fotos mías que desaparecieron de los estantes, en las cenas a las que no fui invitada, en la firma distraída entre bizcochos y harina. Todo fue parte de un plan y yo, la mujer que manejaba códigos médicos sin pestañear, había caído como una novata. Esa noche no dormí.
Me quedé sentada junto al relicario de Hugo, girando su cadena entre los dedos. Le hablé en voz baja, como hacía en los primeros meses tras su muerte. Me quieren fuera, Hugo. De la casa, de sus vidas. Y lo tienen todo preparado. Y ahí, en la penumbra del cuarto de invitados de Laura, entendí algo. No me habían traicionado de golpe, me habían erosionado, poquito a poco, como la gota que perfora la piedra. Pero lo que no sabían es que esa piedra, esta mujer vieja que daban por acabada, también tenía filo. Grabé el audio en mi propio teléfono. Lo renombré, recuerdo, porque eso era una prueba, una advertencia, un ancla para cuando dudara de mí misma. Y aunque todo en mí gritaba por justicia, me forcé a esperar, a no actuar desde la herida, a observar, a planear. Porque si algo aprendí en mi vida es esto, las decisiones tomadas en calma tienen más filo que las hechas en rabia. No confronté a Isla, no le lancé el teléfono, no la enfrenté frente a Adrián. No todavía. Solo serví mi manzanilla esa noche, como siempre, con una rodaja de limón, y me dije, esto no se termina aquí. Porque ahora tenía lo que necesitaba, la prueba, la verdad y la certeza de que la próxima vez que me llamaran, la vieja, sería para susurrarlo entre abogados. No di portazos, no hubo gritos ni escenas. Cuando entendés que te han sacado del juego, a veces lo más poderoso que podés hacer es caminarte del tablero con la cabeza en alto. Esperé a que la casa estuviera vacía. Era sábado. Isla había salido con amigas a su clase de yoga, donde seguramente también hablaba de mí con risas veladas, y Adrián tenía turno doble en el hospital. El nieto estaba con una tía. Tomé mi bolso, la misma maleta azul con la que viajaba a los congresos de enfermería. Metí solo lo esencial, mi relicario, algunos libros de recetas, el reloj de Hugo, una manta vieja que aún olía a hogar. Pasé por la cocina. Estaba impecable, como siempre. Mi tetera ya no estaba en su lugar, claro, la habían guardado quién sabe dónde. Saqué una manzanilla del frasco que llevaba mi nombre, sí, todavía etiquetaba mis cosas, aunque ya no hiciera diferencia, y la dejé sobre la mesa. Sin hervir, sin taza, solo como un gesto, un punto final. Subí por última vez a mi cuarto. Toqué la cabecera de la cama, esa que compartí con Hugo y luego ocupé sola por años. Me llevé el almohadón de flores que bordé cuando Adrián era niño, un solo recuerdo por habitación, como si estuviera recogiendo pistas de una vida que ya no me pertenecía. Cuando crucé la puerta, cerré con suavidad. No por ellos, por mí, porque no merecían ni el eco de mi enojo. Laura me esperaba en su entrada con los brazos abiertos. No dijo nada, solo me ayudó con la maleta y me condujo a su cuarto de huéspedes, donde una colcha de patchwork y una lámpara de tulipa me recibieron como si supieran que venía rota. Esa noche cenamos sopa de lentejas. Ella se sentó frente a mí, alisando con cuidado el mantel, mientras hablábamos de cosas simples. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara, que ese cuarto había sido de su hermana y que le alegraba volver a verlo con vida. No lloré, ni siquiera cuando me alcanzó una taza caliente y dijo, vos no sos una carga, vos sos un regalo que ellos no supieron cuidar. Dormí como no dormía en años. Por la mañana, caminé al parque, saqué mi cuaderno viejo, el que usaba para notas médicas y recetas, y comencé a escribir una lista. No de tareas, no de compras, de decisiones, buscar asesoría legal, reunir documentos de la casa, cerrar cuentas conjuntas, revisar testamento, recordar, no estás sola. Ese último punto lo subrayé 2 veces, porque aunque me echaron de mi propia casa, no me echaron de mi historia, y yo aún tenía mucho por escribir. No fui a buscarlos, no llamé, no dejé notas dramáticas. ¿Para qué las explicaciones? Cuando uno las merece, llegan solas. Y cuando no, ni 1000 palabras hacen diferencia. Adrián no me llamó, Isla tampoco. Quizá pensaron que me había resignado, a la vieja por fin había entendido su lugar. Y sí, entendí. Entendí que mi lugar no era ese, ni como sombra, ni como sirvienta emocional, ni como adorno decorativo. Mi lugar estaba en la dignidad, en el silencio que antecede a la justicia. Y mientras ellos celebraban su libertad, yo empecé a reconstruirme. Desde afuera, sí, pero también desde adentro, porque a veces lo más valiente no es quedarse a pelear,
Es saber cuándo irse con la frente en alto y el corazón entero. Las primeras noches en casa de Laura fueron extrañas. El silencio era distinto al de mi antigua habitación, no dolía. Era suave, como una sábana recién lavada. Me pasaba horas sentada frente a su biblioteca, hojeando papeles viejos. No porque buscara algo en particular, sino porque necesitaba entender en qué momento se quebró todo, cuando pasé de ser mamá a ser la vieja. Encontré una caja con fotos. Adrián, con su toga de graduación, yo con el peinado recogido y los ojos brillantes. En esa imagen parecía feliz, y lo era, porque yo, aunque cansada, siempre encontraba razones para sonreír. Ver a mi hijo crecer era suficiente. También hallé el recibo del primer préstamo que tomamos Hugo y yo para pagar la boda de Adrián. La boda donde Isla usó un vestido que costó más que todo mi ajuar de recién casada. No me quejé entonces, me ilusionaba la idea de una familia unida. Recordé la noche en que Isla fue internada por una apendicitis leve. Me quedé con mi nieto, cambiando pañales y calentando biberones. Lo hice con gusto, porque eso es lo que hacen las madres y las abuelas, aparecen cuando nadie más lo hace. Revisé también los cheques antiguos, ayudas mensuales que les daba a fondo perdido porque Isla no conseguía trabajo, porque Adrián necesitaba un curso, porque la casa, mi casa, tenía filtraciones. Y entonces vi algo que me estremeció, una lista que escribí hace 3 años. Cosas que ya no puedo hacer: subir sola al techo, cargar más de 10 kilogramos, leer sin gafas, contener el llanto al sentirme invisible. Esa última línea estaba tachada, como si no quisiera admitirla. Pero ahí estaba, en mi propia letra, testigo de una verdad que me negaba a decir en voz alta. Laura entró en el cuarto en silencio. Me encontró con las manos en una carta que Adrián me escribió cuando nació su primer hijo. Decía: nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí, mamá. Un día te voy a devolver cada sacrificio, lo juro. Lo leí en voz baja una vez, 2, luego lo guardé en un sobre y escribí encima: promesas que el viento se llevó. Laura, siempre práctica, me dijo: Elisa, a veces la gente no cambia, solo se quita la máscara. No respondí, solo asentí, porque ella tenía razón y porque yo, en el fondo, lo sabía. Me serví un té, el mismo de siempre. Alisé el mantel de flores que Laura me prestó, tan parecido al mío, y me miré en la ventana. Ya no era la misma mujer que se marchaba en silencio con una maleta prestada. Algo en mí se estaba endureciendo, no por rencor, por justicia. Empecé a anotar fechas, a clasificar documentos, a trazar líneas como si estuviera armando un expediente. Y en cierto modo, lo estaba, porque esta vez no me iba a limitar a sanar, iba a hacer cuentas. Y no hablo de números, hablo de respeto. ¿Quién decide que una madre ya no es útil? ¿En qué momento se vuelve decorado lo que antes era sostén? Yo no tenía esas respuestas aún. Pero lo que sí sabía era esto: si alguien debía sentir vergüenza, no era yo. Y esa verdad, amigas mías, empieza a dar fuerza, como una corriente tibia que te recorre los huesos y te recuerda que aún estás viva y que aún puedes decidir. Hay un momento, siempre lo hay, donde todo encaja. No porque alguien te lo diga, sino porque de pronto hasta los gestos más pequeños se revelan por lo que fueron, pistas. Fue una mañana fría cuando lo vi todo con claridad. Había una escarcha fina cubriendo las ventanas de Laura y en mi taza de manzanilla flotaban 2 rodajas de limón. El vapor subía lento, casi solemne. Yo, en bata, con los papeles sobre la mesa, supe que ya no podía seguir llamando a lo que viví descuido. No fue un descuido, fue una estrategia. Isla había fingido preocupación, eso era lo más retorcido. Se hacía la amable, la que quería aliviarme de responsabilidades. Y yo, deseando descansar, confié. Me decía que la casa era demasiado para mí y que era tiempo de delegar. Usaba palabras dulces para envolverse de razón. Y Adrián, él no se oponía. Al contrario. Cuando le pregunté una vez por qué Isla manejaba las cuentas, me dijo: es más organizada que vos, mamá. Además, vos ya hiciste lo tuyo. ¿Ya hice lo mío? Había dejado turnos dobles por criar a ese hijo, renuncié a viajes, a amistades, a mí misma.
Y ahora, mi premio era un rincón callado, una firma sin explicación, una casa que ya no era mía. No, ya no era ingenua. Empecé a revisar cada paso de los últimos meses con lupa, las veces que me corrigieron en público, las reuniones familiares sin mi silla, las decisiones tomadas sin consultarme aunque la casa aún estaba a mi nombre. Y lo que dolía no era solo la manipulación, era la frialdad, la precisión con la que me fueron empujando fuera, como quien barre el polvo debajo de la alfombra. Recordé una escena casi insignificante, pero ahora me quema. Una tarde, Adrián e Isla hablaban en la cocina. No sabían que yo estaba cerca. Isla dijo, hay que apurarnos con los papeles antes de que se arrepienta. Y Adrián solo asintió. En ese momento no entendí, pero ahora sabía a qué se refería. Ese documento que firmé con las manos llenas de harina, esa cesión de poder que disfrazaron de trámite fiscal, no fue inocencia, fue cálculo. Y lo más cruel no fue que me sacaran, fue que lo hicieran como si yo ya no estuviera viva, como si mi voz no tuviera valor, como si mis años fueran un estorbo que había que archivar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que por un tiempo me lo creí. Creí que estaba perdiendo memoria, creí que era yo la que sobraba. Creí que era normal que una nuera decidiera sobre mi casa más que yo. Pero esa niebla se levantó, porque una cosa es estar herida y otra muy distinta es estar vencida. Y yo no estaba vencida. Laura me encontró esa tarde escribiendo una nueva lista, no de pendientes, no de recuerdos. Era una lista de límites, no más silencio, no más cuentas conjuntas, no más acceso legal a lo que construí, no más sacrificios invisibles. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. La miré sin temblar. Voy a recuperar lo que es mío. Pero lo voy a hacer como sé hacerlo, con firmeza y con ley. Porque si hay algo que Isla olvidó, y Adrián también, es que yo fui enfermera jefa. Y a una jefa no se la jubila sin aviso. No soy de confiar en abogados, siempre me parecieron gente que habla difícil para cobrar caro. Pero cuando Laura me dijo, conozco a alguien que puede ayudarte, algo en su tono me hizo prestar atención. Se llama Ferrer. Es dura, pero justa. Y lo mejor, le tiene alergia a los abusadores disfrazados de familia. Acepté reunirme. La cita fue en una oficina modesta, sin lujos, pero impecable. Ferrer me recibió sin rodeos, una mujer de 1,60, cabello corto, gafas finas y una voz sin adornos. Me extendió la mano y dijo, cuénteme todo, no me deje afuera ni una gota. Y así lo hice, con voz firme, sin lágrimas, como se hace cuando ya no tenés nada que perder. Le hablé del documento que firmé, de cómo me fueron aislando, de la grabación, cada detalle, hasta los más pequeños. Ferrer tomaba notas sin interrumpir, solo asintiendo, como quien ya ha escuchado 1000 veces esta historia pero nunca se acostumbra al asco. Cuando terminé, guardó su libreta y dijo, lo que han hecho con usted se llama explotación patrimonial. Es un tipo de abuso y es más común de lo que cree. Me quedé helada. No por el término legal, sino por la validación. Alguien por fin lo decía sin rodeos, no era un malentendido, era abuso. Ferrer continuó, el poder notarial que firmó puede revocarse. Usted aún tiene derechos como propietaria parcial si el traspaso no fue completado legalmente. Vamos a revisar las escrituras, las cuentas conjuntas y cada centímetro de su situación. Yo asentía, sí, pero por dentro luchaba con una mezcla de alivio y rabia. Todo este tiempo y yo creyéndome exagerada. ¿Y qué pasa con la grabación?, pregunté. Una joya, Ferrer sonrió por primera vez. Admisible como evidencia. Es prueba de intención. Si esto llega a juicio, va a pesar más que 1000 excusas. Laura me tomó de la mano mientras Ferrer explicaba el plan. Había algo poderoso en tener por fin una voz legal de mi lado. No una vecina solidaria, no una amiga preocupada, alguien que podía actuar. Salimos de la oficina con una carpeta bajo el brazo y una fecha. En 2 semanas comenzaríamos con los trámites para revocar el poder notarial y presentar una queja formal. ¿Está lista para esto?, me preguntó Ferrer antes de despedirse. Porque no es rápido ni fácil. La miré sin pestañear. No estoy buscando fácil, estoy buscando justicia. En el camino de regreso,
Laura detuvo el coche y me miró con esa mirada que solo dan los años y las batallas compartidas. ¿Sabes qué admiro de vos, Elisa? Que incluso después de todo esto, seguís creyendo en los caminos limpios. Le sonreí. No voy a rebajarme. Ya me echaron de mi casa, pero no me voy a echar yo misma de mis principios. Esa noche dormí mejor. No porque tuviera todo resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan, tenía una aliada. Y a veces, todo lo que una mujer necesita para reconstruirse es otra mujer que le diga: no estás sola y no estás loca. A las 9 en punto estaba sentada frente al escritorio de Ferrer. Llevaba un suéter gris sencillo y mi carpeta llena de papeles. No quería que me vieran como una víctima, quería que supieran que había despertado. Vamos a empezar por lo más urgente, dijo la abogada, pasando los documentos a una asistente. Revocar el poder notarial. Aquí está la solicitud. Solo firme. Esta vez, con calma, tomé la pluma. Y esta vez no había harina en mis manos ni prisas en el aire, solo certeza. Firmé con trazo firme mi nombre completo, Elisa Reyes. Ya notifiqué al registro de propiedades, continuó Ferrer. La casa aún tiene su nombre como titular original. El traspaso no fue inscrito correctamente. Isla cometió un error legal, se confió demasiado. Yo asentí. No necesitaba explicaciones técnicas, bastaba saber que ese techo seguía siendo mío. Pero eso no era todo. Vamos a congelar las cuentas conjuntas, añadió. He preparado una orden para notificar al banco. Usted tiene derecho a bloquear cualquier movimiento sospechoso. Ese derecho, esa palabra. Qué extraña se siente cuando te la niegan tanto tiempo. Fuimos juntas al banco. 3 firmas, 2 documentos. Al salir, la gerente, una mujer joven de ojos cansados, me miró con respeto. Mi abuela pasó por algo parecido. Me alegra verla tomar cartas en el asunto. No respondí, solo apreté el relicario en mi bolsillo. Hugo habría estado orgulloso, o tal vez furioso, pero seguro a mi lado. La última parada fue en la oficina del condado. Ferrer presentó una solicitud formal para iniciar un proceso de recuperación de propiedad. Puede tardar unas semanas, advirtió, pero ya están notificados. No podrán vender, alquilar ni hipotecar sin su firma. Y ahí, justo ahí, sentí que algo volvía a su lugar, como si el suelo se nivelara de nuevo bajo mis pies. Esa tarde, ya en casa de Laura, tomé una libreta nueva y escribí en la primera página: hoy recuperé mi voz. No llamé a Adrián, no le envié un mensaje, no advertí a Isla. ¿Para qué? La justicia no necesita gritar, solo necesita avanzar. Laura me preparó pastel de manzana y puso el mantel bueno. Esto se merece celebración, dijo. Nos reímos como 2 niñas que hubieran hecho travesuras. Pero en el fondo sabíamos que esto era más que un triunfo legal, era una recuperación de identidad. Ya no era la mujer que firmaba sin leer, ni la que pedía permiso para usar su propia cocina, ni la que se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. Esa mujer había muerto. Y en su lugar quedaba otra, más vieja, sí, pero también más libre. Porque un papel puede quitarte una casa, pero no te puede quitar la voluntad. Y esa, amigas mías, es la última en morir. Pasó solo una semana, y el castillo de mentiras que Isla había construido con tanto cuidado empezó a venirse abajo como papel mojado. Laura y yo estábamos tomando el té cuando sonó el timbre. Afuera, bajo la lluvia fina de primavera, estaba Isla. Despeinada, sin maquillaje, empapada y con los ojos hinchados como nunca la había visto. Elisa, por favor. Laura, protectora como una loba, se adelantó. ¿Qué haces acá? Necesito hablar con ella, dijo Isla con un hilo de voz. Solo un momento, por favor. Yo la miré desde la puerta, sin moverme, ni un paso hacia adelante, ni un gesto. No era por crueldad, era por claridad. Isla temblaba, no sé si por frío, por rabia o por miedo. Quizás por todo eso junto. El banco. Empezaron. Congelaron las cuentas. Y hoy me despidieron. Dijeron que hay una auditoría y alguien filtró correos.
Dicen que fui yo. Yo no dije nada. No levanté la voz, ni siquiera arqueé una ceja. Solo la miré. El abogado de Adrián dice que no pueden pagar la hipoteca este mes. Y como no está tu firma, la casa no puede renovarse ni rehipotecarse. Dicen que van a embargar. Silencio. Solo la lluvia cayendo sobre el porche. Elisa, por favor. ¿Podemos arreglarlo? Por Adrián, por el niño, solo necesitamos un poco de ayuda. La voz se le quebró, los ojos se le llenaron de lágrimas y por un instante, uno solo, vi a una mujer rota. No por el sistema, no por la vida, por sus propias decisiones. Laura dio un paso hacia adelante, como si fuera a cerrar la puerta, pero yo levanté la mano. Quería escucharla. Isla juntó las manos como quien reza. Yo sé que me equivoqué, sé que te traté mal, pero esto no lo planeamos así. Solo queríamos estabilidad, solo qué. ¿Solo qué? Pregunté por fin. Mi voz fue baja pero firme. ¿Solo querían sacarme despacito? ¿Solo querían que me marchara sin molestar? ¿Solo querían mi casa y mi silencio? Se cubrió la cara, no sé si por vergüenza o por cansancio, tal vez ambas. No vine a pelear, dijo. Vine a pedir ayuda. Ah, la ayuda. Después de todo lo que dijo, después de todo lo que hizo, ahora pedía ayuda. Respiré hondo. Sentí el peso de los años sobre mis hombros, la traición, el abandono, las noches de dudas, las tardes sin voz. Y aún así, no me salió el odio. Levanté la mirada, la clavé en sus ojos y le dije. Ahora sabes lo que se siente no tener dónde ir. Pero yo jamás te pondría en la calle. Se le aflojaron las rodillas y, en ese instante, entendió. No había odio, pero tampoco había vuelta atrás. Gracias, murmuró. ¿Puedo entrar? ¿Aunque sea un momento? Negué con la cabeza, suave, como una madre cansada, como una mujer que ya no carga lo que no le corresponde. No, Isla. No más. Esta puerta la cerraste vos. Y entonces, con una calma más grande que mi dolor, giré la manija y cerré. No con furia, con final. 3 días después, fue Adrián. No vino con gritos, no vino con furia. Vino con el mismo rostro que tenía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo decirlo. Laura estaba en el jardín, yo tejía en la sala como cada tarde, la manta vieja en mi regazo. Mi refugio silencioso. Escuché sus pasos en el porche, dudosos, culpables. Golpeó una vez, 2. Me levanté, abrí y ahí estaba mi hijo, el hombre que ayudé a criar con amor, con disciplina, con sacrificios que nunca le conté del todo. El mismo que había visto cómo me arrinconaban en mi propia casa y eligió callar. Hola, mamá, dijo. No supe si abrazarlo o dejarlo ahí parado, así que me quedé quieta. ¿Puedo pasar? Negué con la cabeza. Mamá, por favor. No vine a pelear. ¿Y para qué viniste? Adrián bajó la mirada. Todo se está viniendo abajo, murmuró. Isla ya no duerme, el banco nos manda cartas todos los días. El abogado dice que puede haber consecuencias legales y el niño, se le quebró la voz, el niño pregunta por vos. Ese vos me rozó el alma, porque hacía tiempo que me hablaba como se le habla a una asistente, no a una madre. No sé cómo llegamos a esto, añadió. Ah, pero yo sí sabía. Y esta vez se lo dije. Llegamos así porque vos lo permitiste. Porque callaste cuando te convenía, porque preferiste comodidad a lealtad. Porque vendiste a tu madre por paz marital. Eso no es verdad. ¿No? ¿Querés que te ponga la grabación? ¿Querés que te lea los papeles que firmaste sin leer? ¿Querés que te muestre la lista de las veces que miraste para otro lado? Silencio. Me miró con los ojos húmedos y por un segundo, sí, por un segundo vi al niño que me traía flores del jardín y se trepaba a mis piernas con dibujos torcidos. Mamá, no sabía qué hacer. No hacer nada fue tu elección. Pero te necesitamos, Isla, yo. Levanté una mano. No, no me necesitan a mí. Necesitan lo que tengo. Y eso se acabó.
Vi cómo el orgullo se le doblaba, cómo el hijo fuerte se volvía un hombre roto. No vine por dinero. Vine porque te extraño. Ahí, queridas, ahí fue donde sentí la punzada más cruel. Lo miré directo, y con la voz que usaba en quirófano, sin titubeos, le dije: no perdí la casa, Adrián. Perdí un hijo. Eso sí que no lo puedo recuperar. Él dio un paso atrás, herido, tal vez comprendiendo por fin el peso de sus acciones. Te dejo una carta en el buzón, le dije. Y luego, quiero que te tomes un tiempo. No para convencerme, para mirarte en el espejo. Cerré la puerta, esta vez más suave que con Isla, pero más definitiva. Porque no hay peor traición que la que viene con el rostro del amor. Y a veces, el silencio es el único lenguaje que nos queda para hacernos respetar. La dejé en el buzón una mañana clara. El cielo estaba limpio, casi descaradamente azul, como si quisiera darme la despedida que mi casa nunca me dio. La carta no era larga ni rencorosa, solo verdadera. Adrián, no sé en qué momento dejaste de verme como tu madre y empezaste a tratarme como un estorbo. Tal vez fue poco a poco, tal vez fue de golpe. Pero lo que sí sé es que el silencio que elegiste dolió más que cualquier palabra. No te escribo para que te disculpes ni para que me devuelvas nada. Te escribo porque necesito cerrar, por mí, porque no me quiero llevar a la tumba las palabras que no dije. Yo no perdí la casa, hijo. Perdí algo mucho más valioso, la confianza. Y cuando una madre pierde eso, ya no queda mucho que salvar. Hice todo con amor, cuidé de vos, de tu familia, de la casa, del jardín, hasta que me hicieron sentir que sobraba en cada rincón. Ahora entiendo que mi error fue no poner límites antes. Pensé que el amor bastaba, pero no, a veces el amor necesita un marco, una puerta que sepa cerrarse a tiempo. Estoy bien, estoy segura y estoy en paz. No me busques por un tiempo. No porque no te ame, sino porque necesito sanar en silencio, sin más explicaciones, sin más promesas rotas. Con amor. Mamá. No supe si la leyó. No lo necesitaba. Esas palabras eran para mí, como quien deja una piedra en la orilla para que no se olvide dónde empezó el viaje. Esa misma tarde, tomé mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento junto al mar, con ventanas grandes y olor a sal. Laura me ayudó a instalarme. Puso mis frascos de té en orden alfabético, colgó la manta de Hugo en el respaldo de la mecedora y sonrió. «¿Este lugar te parece, Elisa?» Tranquilo, pero fuerte. Tenía razón. Caminé por la playa esa noche. El agua tocaba apenas mis tobillos, el aire fresco me despeinaba y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nostalgia. Sentí posibilidad. El pasado ya no pesaba, era parte de mí, sí, pero ya no dictaba mis pasos. Compré una nueva libreta, la llamé Segunda Vida, y en la primera página escribí: no olvidar lo que valgo.